gustaría que vieran el siguiente video y luego se los voy a comentar, porque es sumamente importante. En este video, para darle un abreboca, se derrumba la tesis de que Venezuela, el gobierno de Venezuela, actuó de manera incorrecta. Y ya un testigo de excepción a nivel mundial critica la actuación del señor Abelardo, el que iba a venir a reconstruir a La Guaira. ¿Se acuerdan? Un artículo que publica hoy más temprano la revista The Economist, que es esta revista inglesa que citamos tanto, una revista liberal, que dice que este terremoto pues mostró dos Colombias muy diferentes, y es un poco lo que ha dicho Jennifer desde más temprano, y es que esas dos Colombias muy distintas muestran cómo la atención técnica, la capacidad de respuesta, etcétera, etcétera, se está presentando en Cali, en donde, como dijo el alcalde Alejandro Eder, pues no se necesita la ayuda adicional, y por eso la negativa a recibir pues más organismos de rescate, pero que por el otro lado muestra esa Colombia más pobre como el departamento del Chocó, en donde no han tenido esa capacidad de reacción, en donde todavía falta gente para que llegue a ayudar a sacar a personas que están debajo de los escombros. Y asimismo, en ese artículo, que es interesante, no tan largo, hablan pues de cómo el propio nuevo gobierno le tocó enfrentarse con este terremoto con dos cosas. Uno, que al presidente le tocó ser más pragmático, no va a poder o no ha podido despachar desde su casa en Barranquilla, como lo había dicho, que no va a despachar desde Bogotá por cuenta de que era lo mismo de siempre, y le ha tocado estar aquí en Bogotá porque acá es donde está todo centralizado, lo menciona la revista The Economist en uno de sus últimos párrafos, y que además pues está viendo lo lamentable que fue no haber hecho empalme por esas diferencias políticas, porque una tragedia como esta nos muestra, lamentablemente, que pues era necesario, por más de las diferencias, hacer empalme en estos momentos. Es un artículo que publica hace 5 horas la revista The Economist, la revista inglesa que consultan muchas personas de cómo pues está viendo Colombia en estos momentos. A big earthquake reveals two very different Colombias. Esas dos Colombias que todos sabemos que existen. La Colombia periférica, la Colombia menos favorecida, con la Colombia del centro, que es un poco más desarrollada y tiene más posibilidades incluso de reacción en momentos de terremotos como este. Primero que nada, déjeme explicarle lo siguiente. ¿Cuál es la fuente de la información? El video que comparto corresponde a un análisis de la actualidad política colombiana transmitido en el programa radial Mañana Blue de la cadena Blue Radio, muy conocida allá en Colombia, y que es conducido por la periodista muy reconocida también, Camila Zuluaga. La información debatida se basa en un artículo publicado el 12 de agosto del 2026 por la revista británica The Economics, titulado Un gran terremoto revela dos Colombias muy distintas. Ya tienen el otro abreboca aquí. Análisis del contexto y del artículo. Caso Colombia. Para entender el impacto del artículo, es fundamental situarse en la reciente coyuntura de Colombia el 10 de agosto del 2026. Apenas 3 días después de que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia. Un sismo de magnitud 7.4 sacudió el país. El análisis de The Economics se centra en los siguientes puntos clave. Atención. 1. Las dos Colombias. Desigualdad territorial. El argumento central es que el desastre natural expuso las profundas asimetrías geográficas del país. En centros urbanos desarrollados como Cali, la respuesta institucional fue más rápida y la llegada de los rescatistas desde el centro del país salvó vidas. Esto en contraste a regiones periféricas históricamente marginadas como el Chocó, el cual las labores de rescates se vieron paralizadas por la falta de maquinaria e infraestructura local, evidenciando un abandono del Estado de manera profunda, el cual, por lo visto, va a continuar. 2. Cuestionamientos políticos a la transición. La revista británica critica, y oigan bien esto, las primeras decisiones del gobierno entrante. Por un lado, la negativa de la Espriella a realizar un empalme formal con el gobierno saliente. Lo habrían dejado de esta manera sin información vital para una respuesta inmediata. Por otra parte, la emergencia hizo inviable su promesa de gobernar de forma descentralizada desde Barranquilla, demostrando que la atención de la crisis de esa magnitud exige estar en Bogotá, donde se concentran los ministerios y las corporaciones internacionales. 3. Reconocimiento a la reacción gubernamental. A pesar de las crisis estructurales, el artículo reconoce el pragmatismo del nuevo gobierno ante la emergencia. No sé cuál. Destacando la rápida declaración de desastre nacional y la inmediata solicitud de un crédito por 450 millones de dólares al Banco Mundial para la reconstrucción. Aquí hay cosas como que están medio cambiadas. Bueno, en contraste, el abordaje territorial en Venezuela.
al observar la realidad descrita por The Economist, contrasta con la reciente gestión de emergencia en Venezuela, específicamente durante el doble sismo del 2026 en el estado La Guaira. Se evidencia una diferencia notable en el enfoque logístico. Mientras que el desastre en Colombia desnudó el abandono de sus regiones periféricas, la respuesta en la franja costera venezolana se caracterizó por un despliegue operativo uniforme. No hubo una diferencia de recursos basada en el estrato socioeconómico de las zonas afectadas. Las labores de atención y rescate cubrieron con la misma intensidad los urbanismos, por ejemplo, de la Gran Misión Vivienda, los OPP, las barriadas populares en parroquias severamente impactadas como Caraballeda, y así también en áreas estrictamente residenciales de clase media o clase alta. Asimismo, la presencia institucional no se limitaba a los centros urbanos tradicionales. El alcance operativo de la gobernación se extendió activamente hacia zonas rurales y de difícil acceso, como es el caso del Junquito, garantizando la atención y el despliegue logístico sin distinciones geográficas o de clases. Resumen del análisis. Desigualdad ante desastre. Colombia. The Economist subraya que el sismo expuso las profundas brechas estructurales del país. Mientras los grandes centros urbanos recibían atención y rescate técnico con más celeridad que en las otras zonas, estas periféricas, empobrecidas, y debieron enfrentar la emergencia con severas carencias operativas y prácticamente abandonadas. Transición y pragmatismo. Colombia. La falta de un empalme formal dejó al nuevo gobierno sin herramientas preventivas en sus primeros 3 días de mandato. Esto lo obligó a actuar sobre la marcha, algo así como vaya viniendo, vamos viendo, centralizando el poder en la capital, contrario a sus promesas de campaña, para movilizar recursos internacionales rápidamente. Cobertura unificada. Venezuela. En contraproposición, en el caso de Colombia, la tensión del doble sismo en el 2026 en La Guaira demostró un despliegue que no hizo distinciones socioeconómicas territoriales. La movilización de recursos abarcó equitativamente urbanismos populares, zonas residenciales y áreas rurales, como en el caso que ya nombramos del Junquito, mitigando el tipo de marginación periférica expuesta por la publicación británica. Nada más que comentar. ¿Te gusta mi contenido? Por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora. Sígueme también por Epa mi llave 2025 en Instagram. Así también como en YouTube.